Buenos días, feliz año a todos. Video tutorial número 28 en el que terminaremos de ver las declaraciones condicionales antes de empezar con los loops. A estas alturas del curso, prácticamente por la mitad, ya hemos empezado a ver temas clave sobre programación en ActionScript. Nos centraremos en este tutorial en la declaración condicional else if y en la declaración condicional switch. Vimos en el anterior video tutorial número 27 cómo podíamos usar los condicionales if y else para opcionalmente ejecutar entre dos bloques de código. Pero usando if y else if podemos aumentar el número de opciones y elegir cuál ejecutar entre un número ilimitado de bloques de código. Al igual que ocurre con else, como ya indicábamos en el anterior adiestrador, else if es una extensión sintáctica de una declaración condicional if. La sintaxis de una declaración condicional if else es como esta que podemos ver aquí. Como vemos, se inicia con un if y entre paréntesis condición, y posteriormente también entre llaves, como en los casos de declaraciones condicionales anteriores, las subdeclaraciones que queremos que se ejecuten. Aquí, en vez de aparecer else como poníamos antes, aparece un else if y podemos indicar otra condición, en este caso una segunda condición, que de cumplirse hará que se ejecuten las subdeclaraciones del bloque 2. Aquí un tercer else if con una tercera condición, y por último, como vemos, en caso de que ninguna de las condiciones arriba indicadas se cumpliera, entonces sería el último else que se ejecutaría las subdeclaraciones que incluye. Diciéndolo en lenguaje común, como vemos aquí, si se cumple la condición 1, se ejecuta la subdeclaración o subdeclaraciones 1. En caso de que esta condición sea falsa, el intérprete va a comprobar si se cumple o no la condición 2. Si la condición 2 es true, es verdadera, se ejecutarán las declaraciones del bloque 2. Si es falsa, pasará a interpretar la condición 3. Y lo mismo, en caso de que las tres sean falsas, entonces else se ejecutan las subdeclaraciones del bloque 4. El número de veces que podemos utilizar, por lo tanto, else if es ilimitado, y en cada uno de los casos tenemos que indicarle una condición que debe cumplirse. Vamos a verlo con algunos ejemplos, que es la mejor manera de poder entender en profundidad este tipo de cláusulas. Vamos a seguir utilizando el ejemplo de un sitio web con contraseña, y lo que vamos a hacer entonces es crear dos variables. Una le damos, llamamos nombre de usuario, y otra contraseña. Le ponemos como valor lo que queramos. Recuerda que simplemente es un ejemplo para el funcionamiento. Esto tendría sentido cuando recuperara esos valores de una base de datos. Vamos a crear una declaración if else if o una declaración else if en la que if ponemos si nombre de usuario es no correcto, que un trace con un mensaje. En else if, si la contraseña no es correcta, un trace con otro mensaje. Y en else, si ninguna de las ni if ni else if se cumplen, entonces que vaya a una página determinada. Por lo tanto, como vemos aquí, tendremos que tener un if y un else if, y cerramos con un else. Como siempre, para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta, y posteriormente lo vemos aquí como siempre, pero la forma de practicar, decía un pedagogo que le llaman Piaget que nadie aprende a nadar viendo cómo nadan los demás, así que para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina. Así que intenta hacerlo por tu cuenta, y en caso de tener dudas lo vemos posteriormente. Vamos, para empezar, crear en el fotograma 10 un fotograma clave pulsando F6, y aquí es donde enviaremos en caso de que nombre de usuario y contraseña sean correctos. Vamos a poner un mensaje cualquiera, por ejemplo, bienvenido a la zona de usuarios registrados, por ejemplo. Para los otros casos en los que dé error, vamos a poner una ventana con un mensaje, por lo tanto no necesitamos crear más fotogramas que ese.
y abrimos ahora F9, el panel de opciones, para escribir el código necesario en el fotograma 1. Luego, a empezar, como vemos, tiene más de un fotograma y por defecto la cabeza lectora estará moviéndose por todos los fotogramas para que se paren el primero y no esté desplazándose. Vamos a poner un stop en minúsculas, ponemos un stop para empezar. Y ahora creamos, para empezar, las dos variables que decíamos que va a tener una nombre usuario y vamos a darle un valor. Vamos a ponerle, en este caso, recuerda que es un valor string, por lo tanto entre comillas vamos a poner válido, punto y coma, y otra variable a la que llamamos contraseña, y como valor vamos a dar un string correcta, por ejemplo. Esto recuerda que tendría sentido cuando recuperara estos valores de una base de datos, y entonces sería totalmente operativo lo que vamos a crear ahora. Vamos entonces, como ejemplo, decíamos crear una declaración condicional, else if. Empezamos por lo tanto con el if, y la primera condición indicamos nombre de usuario, que sea distinto. Recuerda, esto ya lo vimos con operadores, tienes que saber perfectamente de cómo hay que poner para que sea diferente. Si es diferente de, y ahora seguimos el valor string para nombre de usuario de válido. Abrimos llaves para indicarle qué es lo que tiene que hacer en ese caso. Decíamos que lo que tenía que hacer en este caso es abrir una ventana, hacer un trace. Podría ser también ir a un fotograma, será lo que pongamos en el último, pero bueno, en este caso vamos a poner aquí un trace, que es la forma más clara y más cómoda. Y como un mensaje, el que quisiéramos podría ser, por ejemplo, error, el nombre de usuario no es válido, por ejemplo. Cerramos paréntesis, punto y coma, y cerramos las llaves de este if. Aquí lo tenemos, y ahora escribimos else if, y ahora ponemos la segunda condición para esta palabra clave. Vamos a cerrar esto para verlo completo, y else if, en este caso decíamos que sería contraseña, voy a quitar esto de aquí, contraseña diferente, de nuevo escribimos el operador, diferente de correcta. Si la contraseña en este caso es diferente de correcta, cerramos paréntesis y le indicamos ahora, abrimos llaves para indicarle qué es lo que tiene que hacer en este caso. De nuevo decíamos un trace con un nuevo mensaje, que en este caso ponga, por ejemplo, error, la contraseña no es correcta. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma, y cerramos la llave de este segundo bloque. Y por último ponemos el else. En caso de que ninguna de las dos condiciones se cumpla, y es un else, por lo tanto no hay que poner ninguna condición, es si no se cumple ninguna de las otras condiciones, y en este caso, como indicamos, entonces tiene que ir al fotograma que creamos antes. Vamos a poner un to and stop, y el fotograma donde lo pusimos antes, que era el 10, si recuerdas. Bueno, ahí está, punto y coma, y cerramos llaves. Con esto puede que tenga algún error, lo estamos escribiendo, como ves, al tiempo que lo vamos explicando. Vamos en sintaxis, ver si tiene algún error. Indica que no contiene errores, en teoría debe estar bien, aunque podría tener algún otro tipo de fallo. También podemos formatearlo, tal como en la forma, para poder entenderlo mejor todo. En este caso, como vemos, el nombre de usuario es válido y la contraseña es correcta, por lo tanto lo que tendrá que hacer es, al no cumplirse, al ser false las dos de las condiciones, es ir al else y, en este caso, ir al fotograma 10. Lo probamos, control por la película, y vemos cómo va al fotograma 10, donde teníamos este mensaje de bienvenido. Vamos a probar cambiando algunas de las variables, y por lo tanto
lo que antes era falso se convierta ahora en verdadero. Ponemos aquí, por ejemplo, VA, da cualquier otra cosa que no sea válido. Entonces, por lo tanto, aquí tendremos ahora que este if, nombre de usuario, es distinto de válido. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora este código es abrir una ventana en la que nos dé un error. Error, el nombre de usuario no es válido. Lo probamos, control, probar película. Y vemos cómo ocurre así. Se queda en el fotograma 1 parado, vemos cómo no está el mensaje, y se abre la ventana con el error indicando que el nombre de usuario no es válido. Si aquí estuviera bien válido y lo que estuviera mal es correcta, veremos cómo nos sale en este caso la primera condición es falsa y el intérprete examina la segunda. Al ver que la segunda, en este caso, bueno, para no liarnos, la segunda en este caso va a dar true, ya que no coincide, contraseña es diferente de correcta, y por lo tanto nos saldrá este mensaje. Lo probamos, control, probar película, y ahí tenemos como nos indica error, la contraseña no es correcta. Como veíamos antes, si fueran las dos, válida y correcta, se cumple todo. Entonces, por lo tanto, es false tanto el if como el else if, y entonces el que está por defecto, que es el else, es el que se ejecuta y irá al fotograma 10. Lo vemos y acabamos con esto, con la película. Estaba de antes abierto, pero ahí tenemos el mensaje. Control por la película, ahora ya está cerrado, y vemos el mensaje al que nos envía. Si te fijas un poco, podrás ver que una declaración else if es simplemente una combinación de una declaración else con una declaración if anidada. Este ejemplo de código, aquí lo tenemos, no utiliza el else if, sino que como vemos utiliza un if y después un else y dentro anidado un if a su vez. Esto lo podemos escribir de otra manera, es justo la práctica que puedes hacer ahora. Intenta escribir este mismo trozo de código de una forma bastante más sencilla, que es, en vez de utilizar el anidado, utilizar el else if. Es muy sencillo, simplemente fíjate, pero este código sería también correcto. Lo único que ocurre es que es más confuso a la hora de leerlo y da más trabajo para escribirlo. Vamos a ver los dos casos, aunque esto alargue un poco el video tutorial, pero creemos que a estas alturas es interesante irlo haciendo así. Vamos a pulsar F9 para abrir el panel de acciones y vemos el primer caso utilizando el if como anidado, y como vimos tenemos que crear dos variables. Vamos a X, por ejemplo, damos un valor 4, después podemos cambiarlo, y damos un valor de 5. Ahora, entonces, en primer lugar, creamos el if y indicamos como condición si X es mayor que Y. Llaves, entonces en este caso, que haga un trace con un mensaje que diga eso, X es mayor que Y. Cerramos, punto y coma. Cerramos la llave de ese primer if y ahora escribimos un else. Abrimos la llave para el else y ahora lo que decíamos, aquí vamos a incluir otro if anidado. Escribimos if y escribimos la segunda condición, como vemos dentro de este else. If X menor que Y, menor que Y, llaves, y que ocurre en este caso otro trace, dos puntos, X es menor que Y. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y ahora escribimos, cerramos primero la llave para este bloque, en este caso que sea uno para este bloque, y ahora otro else, pero fíjate que este else es anidado dentro de este else superior. Aquí pusimos un if y ahora el else. En este caso, llaves, trace, paréntesis, comillas, X y Y son iguales. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma, y cerramos las llaves para este conjunto anidado que hicimos aquí, y ahora tenemos que volver a cerrar las llaves para el que iniciamos arriba con el if. Por lo tanto, dos veces cerrar llaves.
Con esto debería estar, como siempre lo estamos haciendo aquí directamente. Probamos primero si tiene algún tipo de error. Nos indica que no tiene errores. En teoría estaría bien. Aquí, como vemos, en este caso 4 es menor que 5, por lo tanto tendría que salir ese mensaje. Lo probamos. Control, probar película, y ahí tenemos el mensaje: X es menor que Y. En caso de que pusiéramos aquí un valor para Y de 2, por ejemplo, pues ahora se cumple la primera condición, el if, y veremos ahora control, probar película, el mensaje: X es mayor que Y. Si ni el if ni las anidadas se cumplen, en este caso tenemos que poner aquí si son iguales, en este caso ni es mayor ni menor. Control, probar película, y vemos cómo sale X y Y son iguales. Bien, lo que queríamos era ver cómo convertir este trozo de código en una declaración else if sin estar anidada. Así entendemos como el else if simplemente es una variante sintáctica de la utilización del condicional if y del condicional else. Lo hacemos si toda esta primera parte nos vale, ya que el if va a ser igual. Si if x mayor que y, 3 x es mayor que y. Ahora es a partir de aquí es donde cambia. Incluso podemos utilizar algún otro trozo inferior, pero bueno, vamos a hacerlo para no liarlo. Y aquí ahora tenemos que escribimos el if x mayor que y, 3x es mayor que y. Ahora es donde tenemos que poner la palabra clave else if e indicarle la otra condición. En este caso es x menor que y. Cerramos y abrimos llaves para indicar qué es lo que queremos que ocurra si esa condición se cumple. En este caso que entréis con el mensaje, en este caso x es menor que y. Punto y coma. Cerramos llaves de ese else if e indicamos por último el else. Si ninguna de las dos se cumple, que es entonces lo que hace en este caso. Abrimos llaves y decimos en este caso para acá un trace que diga que x es igual que punto y coma, y aquí en este caso tenemos que cerrar unas llaves, ya que es solo una llave arriba la que abrimos, no está anidado. Pues aquí tenemos lo mismo escrito utilizando en este caso else if, con lo cual nos ahorramos mucha escritura de código y es bastante más sencillo. Probamos también la sintaxis, si está correcta, nos indica que no contiene errores, así que en teoría debe estar bien. Lo probamos. En este caso x e y son iguales, por lo tanto se cumplirá el else y trazará x es igual que y. Lo probamos, control, probar película. Bueno, perdón porque le di a depurar. Aquí lo tenemos, x es igual que y. Podemos ver otra vez para que no haya dudas, probar película, y tenemos x es igual que y. En caso de que cambiáramos los valores, vamos a poner uno menor primero, pues lo probamos, control, probar película, y el resultado es el mismo que con el otro trozo de código, pero escrito de otra manera. Si ponemos mayor, 6, pues exactamente lo mismo, control, probar película, ahí lo tenemos. Vamos a terminar de ver las declaraciones condicionales con la declaración switch, que ha sido incorporada a partir del Flash Player 6 y que tiene un gran interés, como veremos ahora. Este tipo de declaración condicional nos permite ejecutar uno o varios entre varios posibles bloques de código. Vamos a ver primero con un ejemplo antes de explicar su sintaxis, en el que podremos ver, aparte de su gran potencialidad, los resultados que podemos conseguir utilizando un condicional de este tipo. Podría ser puesto como práctica, aunque me imagino que sin haber visto antes su sintaxis es difícil que lo puedas hacer. Si alguno quiere hacerlo, puede buscar información, etcétera, e intentar hacerlo ya. Si no, vamos a verlo como ejemplo. Vamos a crear, usando la declaración switch, un saludo condicional en el que va a depender de la comunidad autónoma que haya indicado en los datos del usuario para que lo salude en un idioma u otro. Como veremos, utilizaremos la cláusula case o case que está en la declaración switch para que salude en gallego, en catalán o en euskera, y usaremos la cláusula default, que es la que aparece en caso de que ninguna de las otras se cumpla, para que salude en castellano. Con lo cual tendríamos un saludo que según el usuario que entre, sea de una comunidad autónoma u otra, el saludo estaría en un idioma u otro. Como puedes ver, es un ejemplo claro de la versatilidad y el uso que puede tener este tipo de condicional.
Vemos entonces el ejemplo. Empezamos creando una variable, un apellido, que será el que aparezca después en el saludo. Vamos a poner pues cualquier apellido para ser original. Vamos a poner Fernández, por ejemplo. Y otra variable, la que vamos a llamar Comunidad Autónoma CEA para simplificarlo. Y en este caso vamos a empezar poniendo Andalucía, aunque aquí pues podría ir cualquier comunidad autónoma. Estas son las dos variables que necesitamos. Vamos a empezar ahora entonces a usar la declaración switch. Como siempre empezamos con la palabra clave, que es la propia con la que lo definimos, switch. Y ahora tenemos que indicar entre paréntesis, después veremos la sintaxis de forma abstracta. Aquí, como vemos, tenemos que indicar en primer lugar la condición. Queremos que verifique sobre la variable comunidad autónoma, por lo tanto le indicamos entre paréntesis CA, que es donde queremos que busque la información. Y ahora abrimos llaves y vamos a ir indicándole para cada caso que tiene que hacer si aparece en la variable CA una determinada respuesta. Tenemos que, por lo tanto, dentro de la declaración switch ir utilizando la cláusula case, caso, y ahora entre es un literal, por lo tanto ponemos de que el usuario escriba en CA Galicia, las comillas, y ahora aquí tenemos que poner dos puntos e indicar qué es lo que queremos que haga en caso de que el usuario ponga Galicia. Entonces, que haga un trace con un saludo en gallego. Buenos días, señor. Dejamos un espacio para que no esté junto y después ponemos más y que la variable apellido en este caso. Cerramos el paréntesis y punto y coma para el trace. Ahora vamos a poner aquí un break. Es una ruptura, explicaremos después por qué. Simplemente es porque desde el momento en el que el switch encuentre uno de los casos de los que se cumpla, todos los que aparezcan después van a aparecer, van a ser ejecutados. Entonces, por lo tanto, para que vaya ejecutando solo uno por uno, tenemos que utilizar la cláusula break de ruptura para que solo, en este caso de que ponga Galicia, solo se cumpla y se ejecute este mandato, este trace en este caso. Así que donde queremos que deje de ejecutarse tenemos que poner un break. Y ahora le seguimos indicando otros casos. En caso de que case ponga Cataluña, comillas, y ahora recuerda, igual que antes, tenemos que poner dos puntos para indicarle en este caso qué es lo que queremos que haga. Recuerda que decíamos un trace, y en este caso ahora el trace, un saludo en catalán, buen día, señor. Dejamos de nuevo un espacio para que no estén juntos y más la variable apellido. Bueno, perdón, apellido. Cerramos para el trace, punto y coma, y de nuevo ponemos un break por lo mismo que indicábamos antes y seguimos con el nuevo case. Y en este caso, si lo que pone es Euskadi, dos puntos y de nuevo un trace con el saludo en euskera en este caso. Egunon, Jauna, más apellido, punto y coma. De nuevo ponemos un break y ahora podríamos seguir añadiendo más case, el número de case que quisiéramos. En este caso ya no queremos añadir más case y entonces ponemos lo que queremos que ocurra si en CA no aparece ni Galicia, ni Cataluña, ni Euskadi. En este caso la cláusula es default, la que tenemos que usar en este caso. De nuevo dos puntos y ahora aquí lo que decimos que en caso de que no aparezca ninguno de esos, pues que lo ponga en castellano. Por lo tanto, trace, buenos días, señor. Dejamos el espacio más, bueno, apellido. Como siempre, cerramos el trace
Y ahora aquí terminamos, cerramos las llaves con lo que tenemos escrito nuestra declaración condicional switch, que hará que los visitantes de nuestra página, en este caso tienen que estar registrados y que nos han dado una información, nos han indicado de qué comunidad autónoma son, y en caso de ser de alguna de las comunidades autónomas con lengua propia, los salude en su lengua. Como siempre, primero vamos a probar, revisar la sintaxis, está bien, dice que no contiene errores, recuerda que eso no quiere decir que no pudiera tener algún tipo, pero de sintácticos no los tiene, por lo menos, lo cual indica que muy probablemente esté bien escrito. Pues ahora, si observas, aquí tenemos puesto en comunidad autónoma Andalucía, por lo tanto, lo que se va a cumplir es el default y nos tiene que salir el mensaje en castellano. Probamos, control, probar película, y vemos aquí, buenos días, señor Fernández. Vamos a probar ahora cambiando la comunidad autónoma. Si ponemos por ejemplo Galicia, y en este caso que tendrá que salir el saludo en gallego. Probamos, control, probar película, y vemos como aparece buenos días señor Fernández. Si pusiéramos aquí Cataluña, pues lo mismo, tendría que aparecer buen día. Lo probamos, control, probar película. Ahí lo tienes. Pues como ves es un condicional que nos puede dar una cantidad de opciones increíble. Vamos a hacerlo con Euskadi. Control, probar película, y vemos como aparece, bueno, Jauna Fernández. Bueno, pues aquí vemos el uso de este condicional, que tiene una potencialidad enorme, y vamos ahora a ver su sintaxis, aunque creo que ya con este ejemplo queda bastante claro. Vamos a verla ahora de forma genérica. Aquí tenemos escrito el ejemplo que acabamos de hacer ahora, y como ves, la declaración en la que recibe es switch, y por lo tanto es con lo que empezamos. Después de switch hay que poner la condición, y posteriormente las dos cláusulas que utilizamos es case y default. Aquí lo vemos de forma genérica. Para entender podemos ir pasando de uno a otro para verlo. Como ves, por lo tanto tenemos que escribir con la palabra clave switch. Aquí hay un error, ya está solucionado, es la palabra inglesa switch, que podríamos traducir por alternar, conmutar. Y como vemos aquí, tenemos que utilizar la palabra clave switch y posteriormente entre paréntesis la expresión a comprobar. Si recuerdas, en este ejemplo era comunidad autónoma, por lo tanto aquí poníamos switch y entre paréntesis CA, que comprobara la variable CA qué valor tiene. Y posteriormente case, que es la primera cláusula, y ahora paréntesis expresión, dos puntos. En este caso la expresión, recuerda que es lo que tiene que aparecer en la expresión que comprobamos. Aquí en este caso, como vemos, es Galicia, case Galicia, lo ponemos entre comillas porque es un string, y después los dos puntos, y aquí las subdeclaraciones que queramos que se cumplan en caso de que esta comprobación dé true. Aquí como vemos es que salga un trace con el saludo en gallego. Después recuerda que cuando acabamos cada una de las subdeclaraciones, las declaraciones que queremos que aparezcan, hay que poner un break para que solo se ejecute esta declaración que aparece aquí. Si no aparece el break, desde el momento en que encuentra un case que se cumple, todas las declaraciones que aparezcan posteriormente se van a ejecutar. Por lo tanto aparecerían varios saludos. Para que solamente aparezca el que queramos tenemos que poner el break. Aquí lo vemos en este ejemplo concreto, aquí de forma abstracta, vemos como después de las subdeclaraciones ponemos un break. Case, una expresión 2, en este caso por ejemplo sería Cataluña, y aquí ahora en la subdeclaración recuerda dos puntos, tenemos que usar en cada caso, y de nuevo el break acabado en punto y coma. Cuando acabamos de poner todos los case que queramos, ponemos como defecto, en caso de que no se cumpla ninguno, default, que en este caso es lo que usamos para que aparezca en castellano, y en este caso hacemos un trace, buenos días señor, apellido. Aquí por lo tanto vemos el funcionamiento de la declaración switch con unas enormes posibilidades. La etiqueta default normalmente está listada al final de una declaración switch, pero legalmente no tiene por qué situarse al final, puede aparecer en cualquier parte dentro de la declaración. E incluso ni siquiera es obligatorio que aparezca la cláusula default, no tiene por qué aparecer. Si una declaración switch no tiene la etiqueta default y ninguna de las cláusulas case se cumple, lo único que hace es omitir ese trozo de código y seguirá la ejecución de la película
sin otro tipo de consecuencias. Sin embargo, lo que no puede ser es que no aparezca ni la cláusula case ni la default. Si no aparece la cláusula case, entonces daría un mensaje de error. Uno de los problemas que puede plantearse con esta forma de expresión es que sirve para indicar valores simples, pero ¿cómo tendríamos que hacer para poder utilizar rangos de valores? Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacerlo, y en este caso, como vemos en la expresión a comprobar, lo que tenemos es que poner que sea si es true. Si which true, entonces ahora aquí en case vamos a poner case si x mayor de 10, por lo tanto aquí como vemos ponemos rangos en lo cual va a comprobar esto es true o false. Si es true, entonces por lo tanto se cumple y aparecerá el trace. Si como vemos también valdría para rangos de valores. Aquí como vemos aparece un case si x es mayor de 10, otro si x es mayor o igual a 10 y x es menor o igual a 20, y por lo tanto también sale otro trace, y un tercer case, aquí como vemos no aparece el default. En este caso, como vemos, utilizando aquí switch true, lo que va a hacer es que esto se cumple, es verdadero, y entonces en este caso aparece este mensaje. Podemos hacerlo también como práctica. En este caso creo que no es necesario, siempre tendrías que crear una variable x y le das un valor, y verías como en cada caso se cumpliría, según el valor saldría uno de estos mensajes. Vamos a hacerlo como última práctica, con lo que terminamos de ver los condicionales. Vamos a verlo entonces. Ponemos para empezar la declaración como siempre la palabra clave. En este caso nos recuerda que es switch. Incluso cuando escribas código, recuerda que cuando está escrita de forma correcta tiene un determinado color, en este caso color azul, que nos indica que sí que está bien escrito. Indicamos ahora que para poner rangos de valores ponemos como condición true, por lo tanto si el que sea verdad en el case. Entonces ahora abrimos las llaves y vamos escribiendo case como hacíamos antes, pero ponemos rangos de valores en el interior. X menor de 10, en el primer caso que poníamos, cerramos los paréntesis y recuerda dos puntos para indicar la condición. En este caso indicamos que nos abra un trace con un mensaje que diga que X es menor de 10. Cerramos paréntesis, perdón, comillas, paréntesis y punto y coma. Ahora recuerda, tenemos que escribir el break. Ya explicamos antes la función que cumple esta palabra clave es para que en caso de que este case sea correcto, se cumpla la condición, solamente se ejecute este trozo de código y deje de ejecutarse a partir del break. Si el break no apareciera, todo el código que hubiera después, todos los mandatos que hubiera, se seguirían ejecutando. Así que para que se corte y solo se cumple en este caso, lo tenemos que poner un break. Así que ahora a partir de aquí escribimos un nuevo case y con este case, si se cumple, solo se ejecutará en este caso este mandato que indicamos aquí. Escribimos la segunda condición, segundo case, de paréntesis de nuevo, x mayor o igual a 10 y recuerda el operador y, x menor o igual a 20. Cerramos el paréntesis para esta condición y ahora recuerda, antes de indicar qué es lo que queremos que haga, con esta cláusula tenemos que utilizar dos puntos. Y ahora aquí escribimos queremos que haga, las declaraciones que queremos que se ejecuten en este caso. Vamos a poner de nuevo un trace x está entre 10 y 20. Cerramos comillas, paréntesis, punto y coma, y como antes un break por lo que ya explicamos. Y ahora el último case que queremos incluir, luego abrimos paréntesis y la última condición, x mayor de 20. Cerramos paréntesis y ahora para indicar lo que se ejecuta, recuerda en este caso hay que poner dos puntos y ahora trace x es mayor de 20. Punto y coma. Ponemos de nuevo break para finalizar y la llave para terminar
la declaración switch. Como esto lo tenemos escrito, nos falta de crear una variable x y darle el valor que queramos y ver cómo según su valor nos va a salir el mensaje indicando. Vamos a poner x, por ejemplo, vamos a empezar con 32 en este caso. Bueno, como siempre probamos antes, nos indica que no contiene errores, en teoría debe estar bien. Bueno, aquí como indicamos antes tiene que ser mayor, no menor, simplemente es un ejemplo de un error en escritura. Es así, probamos, control probar película y vemos como nos aparece el mensaje x es mayor de 20. Podemos modificar eso en x y en cada caso pues aparecería, si ponemos por ejemplo 4, control probar película, y tenemos x es menor de 10, y si ponemos por ejemplo 16, control probar película, aparecerá está entre 10 y 20. Vemos por lo tanto otra vez la versatilidad en el uso de este tipo de condicional switch, que nos permite distintos ejecución de partes de códigos según en este caso el rango de valores que se cumpla como condición verdadera. Terminamos con esto los condicionales y vamos a entrar en un nuevo capítulo. Hemos visto ya un buen ejemplo de formas de controlar la ejecución de nuestra película a través de código con los condicionales. Ahora en el próximo capítulo vamos a hacer lo mismo con los loops, que es otro modo muy importante de declaraciones que nos permiten controlar la forma en la que nuestras películas flash se ejecutan.